les estamos preguntando qué características nos representan a los uruguayos, o sea, qué características son las que tenemos los uruguayos, que son parte como de nuestro ADN. Y dentro de ellas nos están contestando un montón de cosas. Por supuesto que el mate y las cuestiones, el mate y las tortas fritas y todo eso entran dentro de nuestro ADN, me parece genial, es parte de nuestra sangre, ya a esta altura de todo lo que consumimos de ello. Ya lo vamos a estar hablando de verdad con un científico, pero mientras tanto les cuento que Marisabel nos dice, no nos gusta laburar. Eso está en nuestro ADN y se ríe. Somos nostálgicos, grises, a lo que le tenía miedo Luis Alberto Carballo, apareció por acá. Pesimistas, desconformes, todo negativo. Como te digo una cosa, te digo la otra. Eso que dice Mujica parece que es parte de nuestra característica uruguaya. Somos quejosos, pero muy solidarios. Qué linda uruguaya es. Tremendo, Lili. Tremendo. Hay de todo, ¿no? Sigan escribiéndonos. Buenos y malos, pero en realidad vamos a hablar de un estudio científico que tiene que ver con el ADN. Bueno, esto de las características se planteaba como a modo también de juego con ustedes para ver qué es lo que justamente nos identifica. Pero saben que hay un grupo de científicos que está investigando el ADN de los uruguayos. Hoy les vamos a dar a conocer, a contar de Urugenomes, espero haberlo dicho correctamente, que es una investigación del Instituto Pasteur que busca caracterizar el genoma uruguayo, y para eso es que recibimos a Hugo Naya. Él es investigador y es coordinador justamente de este proyecto. Buenas tardes para ti. Buenas tardes. ¿Todo bien? Bien, excelente. Bienvenido a Vespertinas. Muchas gracias. Bueno, contanos un poco, ¿lo dije bien? ¿Urogenomes? Sí, sí. ¿No? ¿Cómo lo digo? ¿Cómo es? Urugenomes o digamos, pero urogenomes. No, pero está perfecto, hay que perfecto. corregirlo que no está bien. ¿De qué se trata esto? Sí, bueno, en realidad es un proyecto que intentamos hacer un proyecto bandera y no es solamente del Instituto Pasteur, ¿no? Es un proyecto, digamos, que el instituto de alguna forma se encargó de crear junto con la universidad y con otros actores. La idea básica es crear capacidad nacional en lo que tiene que ver con genoma humano. Genoma humano es un genoma muy complejo, ¿sí? Para tener una idea, tiene 3.300 millones de bases, o sea, de posiciones donde uno puede tener una información u otra. Y entonces, digo, lo más importante es crear capacidad nacional para interpretarlo. Interpretarlo de diferentes formas. Interpretarlo, digamos, en lo que tiene que ver, por ejemplo, con antropología biológica, con un poco con las cosas que tú decías o comentaban ahí en forma medio graciosa, ¿no? Digamos, o sea, somos nostálgicos, una parte es cultural, sin duda, otra parte, digo, uno no sabe nunca de dónde viene, digamos, si de nuestros ancestros o no. Y bueno, también en la parte de genómica médica. La parte de genómica médica, hoy por hoy los estudios de genoma empiezan a ser fundamentales en muchas cosas. Nosotros elegimos en particular el tema de enfermedades raras, porque en enfermedades raras normalmente el paciente pasa por una odisea diagnóstica que son muchos años, en torno de 8 años en que el paciente no consigue una respuesta de qué es lo que tiene. ¿Sí? No, y más también 8 años es mucho por una enfermedad, ¿no? Y más también acá que somos pocos, ¿no? Claro. O sea, es difícil de diagnosticar acá, cosas que acá son más raras todavía son más raras, claro, porque somos un número muy bajito, ¿no? Entonces, bueno, pese a eso hay 7.000, 8.000 enfermedades raras distintas, con lo cual, digamos, el porcentaje de la población a nivel mundial afectado es muy alto, es en torno del 10% por alguna enfermedad rara. Y bueno, lo que tiene de alguna forma cada enfermedad rara es que es un poco idiosincrática, es decir, o sea, cada enfermedad rara es un poco diferente de la de al lado, por eso son raras, básicamente. Entonces, ¿y puede tener características territoriales o genéticas, digamos, las enfermedades? Sí. O sea, puede ser distinta en Uruguay que en Estados Unidos, Sin una enfermedad duda, rara sin que duda. sea similar en la forma. Sin duda, exacto. Digamos, eso digo, habla un poco de una medicina moderna, molecular, en que, digamos, la medicina tradicional está basada en el fenotipo, de lo que uno observa. Dice, bueno, esta enfermedad la clasifico en un estante particular porque, bueno, se parece muchísimo en una cantidad de características a una determinada enfermedad. A nivel molecular podemos ir mucho más fino, porque pequeñas variantes a nivel molecular, mismo dentro del mismo gen que causa la enfermedad, pueden provocar cosas muy diferentes. Entonces empieza a ser una herramienta fundamental y que, bueno, que el país tenía que tener acceso de alguna forma a eso, ¿no? Claro, porque entonces en este punto, perdón que te corte, no. cuando aparece una enfermedad rara tenés que ir a algún punto de referencia a nivel mundial que más o menos se acerque, Claro. ¿no? Como para poder resolverlo. Sí, o sea... Pero... Sí, no es lo o sea, mismo. existe muchísimo trabajo a nivel internacional en tema de enfermedades raras, ¿no? O sea, existen redes, existe sí. apoyo de muchas formas diferentes. Pero digo, de última instancia siempre resulta importante tener la información molecular, digamos, porque te permite hacer cosas mucho más finas. Por ejemplo, digamos, hay tratamientos para alguna enfermedad
que depende de lo que vos tengas a nivel molecular, básicamente. Es la misma enfermedad, ¿tá? Pero yo te puedo dar un medicamento, ¿tá? Si la causa está en determinado gen de esa enfermedad, o no te puedo dar ese medicamento porque es más, digamos, los efectos secundarios y las cosas Que lo que te negativas, resuelve. y no te va a resolver nada porque está atacando otra cosa a nivel molecular ese medicamento, ¿no? Hugo, me parece interesante derribar determinados mitos o justamente tratar de quitarle velos a cosas que quizás creemos que son ciertas y otras que creemos que no. Muchas veces he escuchado hablar que determinadas enfermedades provienen, se originan en determinadas colectividades, por ejemplo, que determinado trastorno de la sangre generalmente proviene de los vascos. ¿Es posible que hay una realidad en eso, que hay determinadas enfermedades que vienen de distintas descendencias? Sí, o sea, es una realidad de que las poblaciones tienen diferentes frecuencias, ¿tá? De alelos, o sea, de variantes en los genes, y muchos están relacionados a enfermedades. O sea, el caso de los judíos ashkenazi, por ejemplo, Sí. es un ejemplo claro de una población que fue cerrada durante mucho tiempo y que por lo tanto tiene mucho mayor incidencia de algunas enfermedades de origen genético, ¿tá? ¿Cómo cuáles, por ejemplo? No te sé, Tá. no quiero entrar en alguna en particular, Bien. pero digamos, tienen un grupo de enfermedades de origen genético, digamos, que claramente está más asociado a eso. Como tú decís, digamos, bueno, obviamente los vascos es otra población que estuvo cerrada durante mucho tiempo y por lo tanto tienen frecuencias de algunos genes que son muy diferentes. Y eso pasa con todas las poblaciones, y, o sea, con todas las poblaciones que de alguna manera tienen cierta uniformidad, ¿tá? Digamos, han ido evolucionando a lo largo del tiempo hacia unas frecuencias particulares en muchos genes. El caso de nuestra población, lo que pasa es que somos una población de mestizaje, ¿tá? claro. Está bravo, mezcla. está bravo. Bravísimo. Hay una mancha ahí que queremos Ahí saber. ese es otro mito. Hoy tuvimos una charla en Camarines Sí. que queríamos preguntarte, la contásela, Sofi. Porque resulta que en mi familia, pero después me di cuenta que no pasa solo, que Claro, pasa en otras. en otras, sí. Se decía que cuando nacías con determinada mancha en la La zona mancha arriba de la mongólica. cola, La es mancha que mongólica. tenías sangre Sí. indígena. Bueno, mis hijas también, digo, pues Y sí. yo la tenía, No. entonces decía, esto es un invento familiar, pero No, no, es mira, verdad. No, o sea, es verdad de que esa mancha está mucho más asociada en principio, bueno, a poblaciones amerindias y a algunas poblaciones, digamos, del resto del mundo, pero están todas las poblaciones en diferentes frecuencias, ¿sí? Ajá. Y eso, digamos, a lo que apunta es que precisamente no quiere decir que tu ascendencia sea indígena, ¿tá? Tu ascendencia puede ser, digamos, de otro lado, pero si tus parientes, si tus padres en esa población la tenían, por más que fueran escasos en esa población, digamos, cuando vinieron acá, digamos, te están transmitiendo eso de alguna manera. Sí, en mi caso es lo mismo, digamos, y bueno. O sea que no es una certeza, no es un No es una estigma. Para nada, claro. para nada. De que ya Ay, entonces no, ahí pero tenés pasa que sangre no, pero indígena. la- Pasa que a queríamos veces darnos cierto coincide. di que no Es queríamos eso, por dar. eso. Queríamos decir, la bisabuela era Huyunusa, ya está altura. Claro. Estábamos en Coincide ese con plan. una Bueno, ascendencia de un Sí, indígena. muchos queremos, pero no, pero no es digamos, así. yo me hice el exoma y no tengo nada, Solo digamos. tenemos una mancha nomás. No, pero hay mucha ¿Te gente hiciste que el sí exoma? tiene- Pará, ¿te hiciste qué? El exoma, ¿Qué bueno, es el el exoma? exoma es Yo me lo como, quiero hacer. el exoma es una versión reducida de tu genoma, o sea, es aproximadamente el 2% del genoma, lo que baja mucho los costos, ¿tá? Y es la parte que tiene que ver con las proteínas, digamos, o sea, lo que codifica para las proteínas, o sea que es lo que básicamente está asociado a todas las enfermedades genéticas que puedas tener, etcétera. Opa. Pero aparte de ¿Cuánto eso, sale un genoma y cuánto sale un exoma? bueno, o Para sea, tener idea. costos desde mercado es una cosa y bueno, y costos, digamos, que podemos producirlo nosotros internamente a nivel científico es mucho más bajo, ¿no? Costos de mercado, uno puede decir que hoy por hoy un genoma está en el orden de los $3.000 y un exoma en 1.300, $1.400. ¿tá? Y ese estudio lo que te da es información. Acerca de, bueno, de todos o sea, de todos tus genes, ¿tá? Esencialmente de las enfermedades que están asociadas a, que tienen base genética mendeliana, digamos, ¿tá? O sea que tiene una forma de transmisión simple. Pero aparte de eso, digamos, lo divertido es que uno puede sacar un poco la ascendencia, ¿no? Distintos componentes. Bueno, ¿Ah, sí? Claro, digamos, esa es la parte divertida. Digo, lo de las enfermedades La creo que a otra- nadie la lo va a otra- divertir. Ahí podés saber si la mancha es realmente de indígena. Si la abuela era. Ahí podemos decirte, eso podemos decírtelo. ¿tá? Y bueno, en mi caso, digo, que claramente dio, digamos, lo que yo podía mapear, o sea, haciendo un poco la genealogía de mi familia. Claramente, o sea, ¿Y eran? digo, de mi lado son o gallegos o italianos, digamos, o sea, básicamente se reconstruye eso, digamos,
también lo hicimos con mi señora, también ella lo hizo. Bueno, ella también tiene más parte alemana y centroeuropea, distintos componentes. Bueno, esa es la parte divertida de esto. Claro, ¿no? Lo otro es lo útil, digamos. Lo otro es lo útil. ¿Y la gente se lo hace en general o sabe que se puede hacer? Hay bastante gente que se lo está haciendo, hay bastante gente que se lo está haciendo. Si tú querés la parte solamente de ascendencia, es mucho más barato. Hay otras técnicas que son mucho más baratas. Pero estoy seguro que la gente lo quiere por temas de salud. La parte de claro. ascendencia es muy divertida, digamos, y es más barato. O sea, hay cantidad de test comerciales, digamos. Creo que acá en Uruguay no hay ninguno que lo esté haciendo acá, pero digamos, hay empresas en Estados Unidos que tú escribís por internet y ellos te mandan el tuito, una muestra de saliva y va para allá y te vuelve. Pronto. Te vuelve, pero digamos, solo la eso. información. Y es muy barato, o sea que Me si lo hago querés mañana. hacerlo, digamos, Me muere la intriga. eso está disponible. Bueno. Parte de todas estas cosas un poco tiene que ver con Uruginem. Digamos, yo digo, quiero destacar una cosa, es que nosotros somos muy nuevos en lo que tiene que ver con la parte de antropología biológica en particular. El proyecto una de las cosas interesantes que tuvo es que empezamos a trabajar con gente que viene trabajando en antropología biológica, o sea, en todos estos temas de población, genética, ¿De a dónde nivel venimos? poblacional, de dónde venimos. Por ejemplo, la doctora Mónica Sanz, que es profesor titular en Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Y ellos venían trabajando desde hace muchos años en esto, o sea que no es que nosotros estamos descubriendo la pólvora, simplemente tenemos herramientas más poderosas hoy por hoy. Pueden afinar lo mismo, afinar la foto, digamos. Ahí va. ¿no? ¿Y de dónde 3 venimos? años pero hace 3 años que están en esto. Sí, 3, 4 años que estamos en esto. Es un montón de tiempo. Ya Es pueden un decirnos montón de algo. ¿De dónde tiempo. venimos? ¿De por lo dónde menos? Bueno, venimos? ¿de dónde venimos? No, y de dónde venimos, o sea, por un lado, digamos, el mito urbano que somos europeos, bueno, eso, digamos, de alguna forma, eso es claro de que es un componente muy importante de nuestra población. Nosotros hicimos, por ejemplo, un muestreo, digamos, hicimos 30 genomas de individuos sacados al azar en el territorio, y eso nos da unos números, grandes números, nos da 77% europeo, 8% africano, y un 14% indígena, ¿sí? Hay departamentos donde, por ejemplo, el departamento de Tacuarembó, eso es mucho indígena más es alto. fuerte igual. 14% Más que indígena africano. habla de mucho, ¿no? O sea, Sí, habla de sí, una sí. invisibilidad Sí. social del componente indígena, pero ojo que, ya te digo, esto nosotros no lo estamos descubriendo tampoco, o sea, ha pues habido nosotros diferentes como- estudios, no se sabía tanto. nosotros, o sea, con mucho menor profundidad, o sea, simplemente con algunos marcadores que eran muy indicativos de este fenómeno, ¿no? Nosotros lo que ahora podemos decir, sí, este fenómeno ocurre, digamos, y es más, podemos entender hasta hace cuántas generaciones había individuos, digamos, bastante puros indígenas, digamos, ¿Y hasta ¿no? cuándo? Y bueno, y básicamente podemos decir de que abuelos de gente existente hoy por hoy, digamos, eran, digamos, podían ser indígenas 100%, ¿no? O sea, hoy por hoy tenemos individuos cerca. que tienen 56%, por ejemplo, de ancestría indígena, ¿no? Hoy por hoy, digamos, después de más de la mitad muchas de sus generaciones, genes. exacto. Es digamos, increíble eso. ¿tá? Es un montón. Y bueno, digamos, otras cosas que uno también, digamos, continúa la línea de otras investigaciones, es que obviamente hay un componente indígena más fuerte en el lado materno, ¿tá? O sea, las líneas que vienen por el lado Claro. materno, porque el proceso de mestizaje, digamos, fue asimétrico, claramente. El hombre europeo. El Sí, hombre con la- europeo con, con la mujer mujer indígena, india. consideremos que, digamos, que 200 Sí, no años, venían tantas mujeres. 200 años que vinieron solamente hombres Claro. en el proceso de invasión de América, digamos, o sea, hay Los 200 conquistadores. años, exacto. Eran todos ¿Ah? hombres. Bueno, habla de esas cosas, creo que son muy interesantes y que nos llaman un poco a la reflexión, Sí. ¿no? O sea, no reconocemos en nuestra historia, en nuestros libros, y o sea, y si uno habla entre montevideanos, creo que casi todos nos reconocemos como europeos de alguna forma y uno puede rastrear. Totalmente, ¿ah? es que en realidad, incluso yo pensé que, claro, que era como una cuestión, sí, antropológica y bueno, y como es una ciencia social, en realidad vos pensás, bueno, puede ser o puede no ser, porque tampoco es que haya tanto archivo de los orígenes, y como hubo una merma, entonces, bueno, decís, está, no hay. Exacto. O Claro. se sienten, pero no son realmente. Exacto. Pero si genéticamente hay toda esa cantidad, es como Sí. que tenés que empezar a mirar de otra manera también Claro. lo que te compone. Exacto, ¿No? un poco el mito, el lado mitológico de Salsipuedes es que, digamos, es que Que fueron no hay más. exterminados. Claro, que y se fueron fueron exterminados. exterminados. Y en realidad no fueron exterminados, o sea, ya nomás, digamos, desde el punto de vista de la historia, uno sabe que las mujeres y los niños fueron enviados a Montevideo,
¿tá? Y fueron repartidos entre familias acá en Montevideo, con lo cual esas mujeres y esos hijos seguían siendo indígenas puros y se reprodujeron, eso claramente. Y en departamentos, digamos, del interior, como en Tacuarembó, que los números son muy, muy altos, digamos, sin duda que quedó gente ahí, digamos, quedó gente viviendo en campo o que tenía un componente indígena durante muchas generaciones. Bueno, es como el ¿no? departamento que se nota eso, Sí. ¿no? Que se nota, Sí. que tiene como una presencia viva todavía de eso. Y también culturalmente no hay como una especie de estigma también al indígena, es como que... Claramente. es horrible lo que voy a decir, pero como que está bien visto decir, sí, soy de descendencia europea y mal visto ser de descendencia indígena, cuando en realidad no. Porque te genera otro Totalmente. estatus, decís No vos, sé, para a la gente. para el no, imaginario no, de la gente. Creo que hay una cuestión cultural, Sí. Totalmente, o sea, yo te digo, yo no soy ni antropólogo ni arqueólogo, pero digo, claro que ese efecto se nota en toda América, digamos, que hay un estigma y hay una invisibilización, digamos, del indio, ¿no? O sea, el nativo, de alguna forma, está considerado, o estaba considerado por Rivera en aquel momento como que era vago, como que generaba problemas, digamos, y que no servía para mucho, o sea, que había que eliminar, digamos, el problema indígena, se manejaban esos términos, hay que eliminar el problema indígena, ¿no? Entonces, claramente, digamos, no es muy bueno reconocerse como indígena. Claro. Eso ha cambiado en los últimos tiempos, en los últimos censos se viene notando de que las personas se autoidentifican por eso, se sienten en un orgullosos. porcentaje mucho mayor Sí. con ascendencia indígena, ¿no? Sí, eso pasa con la ascendencia africana en Estados Unidos también, que hubo hasta un lío, porque una mujer decía que tenía ascendencia africana y no tenía. Ajá. O sea, todo un lío ahí Fue con al el tema revés. Sí, porque les terminaron haciendo un estudio, o sea, fue como bastante fuerte. Te demuestro que no. Porque claro, porque en realidad eso se da vuelta, es lo que vos decís. Claro. O sea, lo autóctono empieza, Sí. lo autóctono o lo de las minorías empieza a tener otra visibilidad y nace un orgullo ahí. Claro, no, y aparte en Estados Unidos tiene un correlato económico, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, el Directo. tema de los casinos, Los cupos, las cosas, sí. o sea, que son para llevar a los indígenas, el reconocerse parte de la comunidad, o sea, el tener cierto porcentaje de sangre indígena, digamos, y tiene implicancias económicas. Entonces también, digamos, Sí. tampoco es sencillo de separar todo, ¿no? Sí, sí. Por otro lado, se conocía una noticia en China de unos bebés modificados genéticamente para que nacieran sin el virus del SIDA, digamos. Ujú. Pero es todo como rara esa No sabemos si es noticia, verdad o no es Porque verdad, sí, porque está se como habló entre que sí, que comillas, no. todo el mundo Vos que tiene estás metido como en- reparo, sí. A mí me llegó, mira, yo ni la leí, o sea, me llegó hace un par de días eso, digamos, esa información y no la leí. O sea, la tecnología está, básicamente la tecnología hacerlo. está para hacer cosas de ese tipo. O sea, Que es que cuando hacen la fecundación modifican, o sea, claro, tocan el gen en el con un embrión, aparato. sí. Hoy No sé, hoy yo hay una estoy tecnología. poniéndolo, No, estoy simplificando, claro. es horrible, pero tocan ahí algo. sí, o sea, hay y una le sacan. tecnología, o sea, hay una tecnología molecular que viene desarrollándose hace unos 10 años y que tiene una potencia enorme, y por hoy se llama CRISPR-Cas9, ¿tá? Que básicamente son unas tijeras moleculares, ¿tá? Que las puedo mandar a cortar un pedacito específico de mi genoma. En esos 3.300 millones de letras, digo, yo puedo elegir un pedacito donde ir a cortar y sustituirlo por un pedacito que a mí me interese, ¿tá? Esa tecnología existe y funciona, Es ¿tá? increíble. El tema es que hay problemas éticos a considerar una cantidad y hoy por hoy, digamos, o sea, conocemos muy poquito de las consecuencias de cualquier modificación que hacemos. O sea, el ADN, el genoma, cuando yo te hablo del genoma, estamos entendiendo básicamente la parte lineal. La linealidad de esto, digamos, no es la vida real. O sea, yo puedo tocar acá pensando que solamente modifico una proteína y de repente estoy modificando toda otra cantidad de El cosas. efecto mariposa. Todavía no se sabe, entonces, ¿cuál es el efecto final de todo no, eso? No, estamos a muchos años de entender, digamos, las cosas que no son lineales en el genoma. ¿Vos crees ¿no? que se Entonces, hacen y no se saben? Que se están haciendo y no yo se no sabe, te porque puedo esto decir está de como que te no digo, se haga. Yo no te puedo decir que no se haga. Y bueno, y hay países que son mucho más cerrados en cuanto a lo que sí se Sí. puede hacer y en lo que no se puede hacer. O sea que no dudo de que lo puedan hacer. ¿Tá? No va a ser una tecnología, o sea, yo creo que no va a ser una tecnología en el que van a empezar a aparecer esas cosas que la gente se decía, no, yo quiero los hijos digo, con ojos azules. Claro, ese tipo no, yo quiero, Alto, digamos, para que juegue al los básquet. bebés de encargo, eso no va a pasar en mucho tiempo al menos. O sea, la sociedad precisa una gran discusión acerca de cuándo vale tocar ese Ética. tipo de cosas y cuándo no. Claro. Hay cosas que están funcionando y que son mucho más sencillas y más prácticas. Por ejemplo, en enfermedades mitocondriales, donde la madre transmite mitocondrias, que son básicamente la fábrica de energía. Si ese genoma mitocondrial está fallado,
los hijos tienen problemas muy graves. Claro. Ha habido se puso a punto una técnica que permite que utilizar de un donante que tiene las mitocondrias sanas, ¿sí? Utilizar las mitocondrias de las madres, su genoma, digamos, no mitocondrial, y del padre, el espermatozoide, con su genoma. Entonces, estamos hablando de un individuo que tiene tiene genomas de 3 individuos diferentes en vez de 2. ¿Tá? Eso funciona, y eso es éticamente, creo que es está por bien. lo menos de recibo. Que es correcto y ¿Ah? está permitido. Bueno, sigan investigando, les pido por favor. Todo lo que hagan va a ser súper bienvenido. Quedamos y vamos así a hoy. recibirlo. Vengan cuando quieran, básicamente. Porque Totalmente. Genial. Totalmente. Bueno, muy bien, un Gracias. placer No, recibirte. muchas ¿eh? gracias. Y vos-